¿Cómo están? Buenas, ¿cómo les va? Bueno, el día de hoy yo soy estudiante de la UNAD de la materia de Historia Política Social y Económica de Colombia. Eh, Haremos una actividad, un podcast, en donde lo acompañaré con la línea del tiempo que he realizado y charlaremos sobre cómo nuestro país ha avanzado y ha atravesado por diferentes circunstancias. Entonces, pues, eh, en esas múltiples circunstancias podemos ver el conflicto armado interno de nuestro país y podemos entenderlo de una manera. Pero pues el tema principal y como se llama nuestro podcast es Colombia en el siglo XX, su modernización, sus conflictos y la búsqueda de la paz. Eh, Va a ser un formato un poco narrativo, un poco de análisis y de crítica sobre cómo ha transcurrido los diferentes hechos de violencia, de corrupción, de gobierno en nuestro país y pues desde un enfoque pues politológico, historiador, económico, sociológico, etcétera. Eh, yo creo que principalmente tenemos que abordar qué condiciones tenía nuestro país en el siglo XX, cuando pues se supone que se empezó a modernizar, pero que esa modernización estuvo trancada, estuvo frenada por la violencia política, por la violencia social, por el conflicto armado que nace a principios de los 50 y se establece en los 60, y esa búsqueda de paz que ha sido pues fallida, ha sido en vano, porque siempre hemos intentado buscar la paz, lo podemos analizar históricamente, y hoy en día pues seguimos en guerra. También pues esto se debe a, a diferentes proyectos que ha hecho la nación en que no se han enfocado suficientemente en materia económica, en materia social, y el cómo pues al no cubrir las necesidades básicas de los campesinos, de los trabajadores, pues se ha legitimado esta opción armada que pues tanto daño nos ha hecho. Además, también analizar de cómo cosas como la Guerra Fría, el narcotráfico, los conflictos internos, pues nos han tenido en un subdesarrollo y en un atraso, pues que parece imposible salir, pero del cual creo yo, con un esfuerzo y una motivación y con un enfoque especializado para culminar con este conflicto, podemos salir de esta. Bueno, podemos tocar primeramente eh, la modernización en Colombia. ¿Cómo definiría yo los principios de la modernización en Colombia? Yo creo que se da con un principio de industrialización en el cual muchas de las instituciones cafeteras, el auge cafetero, el auge textil, el auge petrolero, a principios de los 60, 70, 80, pues avanzó a nuestro país. El, el auge o el crecimiento marimbero de la marihuana o de la coca también ha sido un proceso que, aunque no es industrial, ha avanzado y ha proyectado la economía de nuestro país. Creo que es muy importante detenernos ahí porque hoy en día el café, el petróleo y las mercado ilícito aún son factores que inducen en nuestra economía nacional. Entonces eso no ha cambiado mucho. Sigue siendo un auge político, económico, esos temas. El petróleo, que hoy en día peleamos mucho, que no al petróleo, que no al gas, y se discuten muchas cosas, pero seguimos siendo un país con fuertes potencial energético, minero energético. Entonces, pues eso ha sido clave en nuestro crecimiento económico, en el crecimiento del PIB, en las políticas de industrialización que han habido en nuestro país y el cómo la urbanización también, uno de sus temas sociales es la urbanización, y el cómo la urbanización también ha afectado en que esta gente que estaba en el campo se viene en unas condiciones muy deplorables de pobreza a las ciudades, a las capitales, a las poblaciones urbanas, y pues vienen con necesidades, y eso también pues es por el conflicto armado y por el auge de estos negocios ilícitos que traen violencia. Haciendo un análisis del mediados del siglo pasado, podemos ver un hecho que marca políticamente muy fuerte, que es el Frente Nacional.
Yo creo que ahí es donde por malas decisiones, y bueno, también teniendo presente que no hace más de 20 años se presentó lo de Gaitán, se recrudece la violencia, pues al dos partidos definir la historia política y social en ese momento del país, los demás se sintieron excluidos y tomaron la vía armada como una justificación de que solo esa era la forma de llevar a cabo una reforma, un cambio social que pues hoy en día también estamos buscando en nuestro país. Yo creo que la modernización es un hecho que se puede dar. Imagínate, hoy en día buscar modernización es una cosa que era del siglo pasado, pero hoy en día aún lo podemos obtener y podemos progresar como país, avanzar como país. Bueno, me gustaría abordar el tema de los conflictos, el conflicto interno y la violencia, que creo que es la principal fuente, la principal causa del atraso y del subdesarrollo nacional. No podemos pretender que en nuestro país se quiera hacer que la Guajira o el Chocó o el Cauca o el Ariari nada más se modernice, lleguen pues nuevas industrias, nuevos empleos, más capital, si la violencia no lo permite. Entonces hay zonas que son bastante ricas en minerales, bastante ricas en, en diferentes, el poder cultivar diferentes pues cultivos y pues no ha sido posible la explotación de toda esta materia prima, de todos estos cultivos legales e ilegales por el hecho del narcotráfico. Entonces, y de la violencia, claramente. Entonces, pues no puedes sembrar cacao si en la zona se siembra cocaína y si en esa zona se siembra eso, entonces es muy difícil poder hacer algo distinto y te obligan a llevar una práctica, un trabajo que de pronto no es el que tú esperas. Yo creo que podemos también pronunciar el nacimiento de las guerrillas. Yo creo que es un hecho que nos marca como país. Somos el último país de América Latina y el único actualmente que sigue contando con un conflicto de guerrillas. El resto de países, Perú, Ecuador, eh, bueno, los países de aquí de América Latina, pues ya no tienen guerrillas, mayoritariamente ya no existen, o ya están en el poder, en el caso de Cuba, Nicaragua, o simplemente perdieron la lucha armada o desistieron de la lucha armada, como por ejemplo Sendero Luminoso en el Perú, o en Ecuador, cuando en su momento pues hubo un brazo armado de izquierda allá. Pero acá seguimos con ese conflicto armado de tantos años por culpa de estas guerrillas que realmente no han definido un rumbo político y han decidido pues utilizar la vida armada como una vida correcta que pues no ha funcionado porque si no, después de 65 años hubieran podido lograr lo que no han logrado. Y pues también como el contexto de la Guerra Fría, del marxismo, del leninismo, de la teoría de liberación nacional, ha hecho eso, ha hecho el fortalecimiento ideológico de estas causas, que hoy en día pues yo no lo miro tan así, pero en su entonces lo marcaron fuertemente. Tener un ideario político era una forma en la que usted defendía una causa y como usted defendía una causa tenía que dar su vida en ella y al dar su vida pues enlistaba armas, tomaba la vía armada y iba a aportar al conflicto armado por medio de una lucha de guerrillas, que hoy en día pues creo yo está más impulsada por el narcotráfico y por unos egos, un control de un territorio, pero no por un ideario político. Para eso podemos analizar el actuar de distintos líderes guerrilleros, del por qué de pronto antes se organizaban de una forma, ahora de otra, antes se podía negociar de una forma, ahora ya no. El cómo, por ejemplo, las diferencias de los procesos de paz del 86, del 89-90, del 2000, 1998-2001, que ese fracasó, el de Andrés Pastrana, y el del 2016 con el acuerdo de paz de las FARC. Y podemos analizar las diferencias, cómo no es igual dialogar con unas FARC en el 99, 98, 2000, a cómo era negociar en el 2016, o cómo empezaron las negociaciones en la Uribe Meta en el 80 y pégale. Entonces,
ahí uno abarca distintas diferencias. Además que, por ejemplo, esto, el problema de las guerrillas, pues trajo más problemas. O sea, un problema abarca más problemas y solucionamos la violencia con más violencia. Y entonces decimos, bueno, el ejército, el Estado no tiene la fuerza ni los métodos para acabar con estas guerrillas. Entonces necesitaban una validación, una forma en la que lo pudieran hacer. Y pues recurrieron al MAS, ahí es donde nace el paramilitarismo, con el movimiento antisecuestro MAS, que fue hecho primeramente por unos narcotraficantes, que después se convierten en paramilitares y generan las autodefensas campesinas de Colombia. Y es una forma en la que se recrudece la violencia. No podíamos, pues, modernizar este país si nos estábamos dando bala, si estábamos matando candidatos presidenciales, si estábamos secuestrando políticos, si estábamos impidiendo que las internacionales y las propias nacionales empresas hicieran ese proceso de industrialización, de modernización y de avance y de tecnificación de la industria, porque no se le permitió. Entonces no podía venir una empresa a traer unos profesionales extranjeros porque los secuestraban. Era más difícil. Entonces, ¿quién iba a invertir en un país en guerra? Era imposible. Y con esto, pues, se genera más violencia. Entonces, pues ya vimos la persecución política por parte de los paramilitares, desaparición de la UP, el asesinato de 3 candidatos presidenciales en menos de año y medio. Somos un país que realmente estamos bastante mal aún, que el territorio nacional fue y es ocupado mayoritariamente, más de un 70%, por grupos armados ilegales de derecha e izquierda. Pues es una vaina preocupante, porque significa que no podemos desarrollar nuestro país porque no nos lo van a permitir. Yo creo que otra de las cosas que podemos analizar más a fondo son los procesos de paz, como por ejemplo la tregua de Belisario Betancur en el 82, 87, pues crea la UP. Y pues como lo charlábamos, la UP es desaparecida. Le matan más de 3.000, casi 4.000, 5.000 militantes o simpatizantes. Y esto pues no permite que los grupos de izquierda se consoliden. Y pues no fue solamente la UP, fue el Partido Comunista con su ala política, fue el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOVIR, fue el Partido de los Trabajadores de Colombia, fue el Partido Liberal Revolucionario, etc. Fue la oposición, la Organización Nacional de Oposición, la UNO, Unión Nacional de Oposición, en donde pues no se les permite organizarse a los que piensan diferente. Pues muchos dicen, bueno, vamos a organizarnos de otra forma porque no se nos permitió políticamente. Y también lo podemos analizar pues con los acuerdos de Andrés Pastrana, como lo hablaba anteriormente. Entonces el tipo vuelve y lo intenta en su gobierno y fracasa totalmente. Y fortalece la violencia en Colombia, fortaleció la guerrilla, fortaleció a los paramilitares. Y pues vamos de mal en peor. Entonces llega el gobierno de la Seguridad Democrática, más palo, se logró algún avance en materia económica y social, pero ¿a qué costo? ¿Con qué sueldo? Después llega la politiquería y los procesos de paz de Santos, y entonces claro, inicia un proceso de paz, tiene a todo el mundo sentado, logra uno, y hay un periodo de calma, y hay un periodo de avance, pero después de ello, pues no era algo sólido. Viene otra vez gobierno de Seguridad Democrática, Iván Duque, y paz, acaba con mucho de lo que se había logrado en la era Santos, y da un fin a la ola de negociaciones con los grupos armados. Y genera más violencia en este país, porque los estallidos sociales es un producto de esta violencia. Y aún la estamos sufriendo con el gobierno alternativo de izquierda progresista, comillas, de Gustavo Petro. Ahí es cuando entendemos que muchas veces en el imaginario colectivo pues culpamos a unas élites políticas y económicas del subdesarrollo y del atraso, pero pues esto es un factor más amplio. Entonces, cuando las élites políticas se roban todo y no dejan gobernar, o gobiernan a su acomodo, y las guerrillas no permiten que en ciertas zonas del país se gobierne, y los paramilitares imponen el control y el miedo de una forma, y gobiernan de una forma que no es la que se necesita, y no se permite la organización de trabajos, de los obreros, de los sindicatos. Entonces pues ahí es cuando vamos viendo cómo este país entre todos se ha sido
pues el atraso, el subdesarrollo económico. Yo creo que para esto es importante pues que aún estamos a tiempo, nunca es tarde, para buscar una modernización social, una modernización económica, una modernización política, en donde pues en este ya siglo XXI, en este ya pronto mediados de cuarto de década, podamos pues realizar esta industrialización, esta modernización, esta pacificación y cuantas más cosas con ION que tanto necesitamos. Por ejemplo, la reforma agraria, la reforma política, la reforma a la justicia, más procesos de paz, pero esos procesos de paz tienen que ser serios. No pueden ser procesos de paz como los de Petro o los de Pastrana. Entonces, tiene que ser un proceso serio que termine con la violencia en Colombia y que nos permita esa modernización nacional. Y claro, unas políticas, a mi parecer, proteccionistas, pues basaban en algunas de las informaciones de cómo avanzan, progresan los países, que nos permitan fortalecer la industria, proteger la industria nacional y aumentar el consumo de producto colombiano por los propios colombianos. Entonces, pues claro, rescatar lo que algún día fue la grandeza de Coltejer, la grandeza de los cafeteros, la grandeza de los petroleros, de los mineroenergéticos, y desarrollar este país de poco a poco. Una reflexión que yo quiero dejar es que creo que es importantísimo que empecemos a pensar en un proyecto nación, en un proyecto país, algo serio, riguroso, que nos permita salir de este subdesarrollo, atraso y violencia que tenemos, y que nos permita estar en condiciones para poder realizar de veras una mejora en este país que tanto lo necesita y que tanto ha sufrido de múltiples violencias. Entonces, pues hemos recorrido ya en una breve charla sobre qué es la modernización, cómo en nuestro país no se ha modernizado y le hemos puesto peros a una cosa que es crucial para cualquier progreso de cualquier nación en el mundo, y cómo en especial el conflicto armado y la violencia pues no ha permitido esto, realmente no lo ha permitido. En la línea de tiempo plasmé algunos de los hechos, y pues cuando vemos, pues realmente es una historia dolorosísima que tenemos que aprender a superar y que tenemos que pasar la página, porque no podemos permitir que la violencia pues persiga y atente contra el crecimiento económico, político y social de nuestro país, y claramente acompañado de políticas que nos garanticen esta reforma social, esta reforma política, esta reforma económica, la justicia, etcétera, que permita ahora sí el desarrollo nacional. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy estudiante de Ciencia Política de la UNAD, soy Andrés Herrera Laverde, y pues esto sería todo. Un saludo.